Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos sean los invitados a la Iglesia de Cristo. Como siempre, le doy gracias a Dios, primeramente por permitirme pasar aquí enfrente de ustedes y presentarles algo de su divina palabra. Una vez leí un pasaje que decía: el mapa es la guía del viajero, el compás la guía del marinero, mas las escrituras son la guía del hombre, sí, y más especial del hombre espiritual. Espero que esta tarde se lleven algo positivo de este mensaje. Es algo informativo. Vamos a empezar ahí en Juan 14, por favor. No sé si me pueden escuchar bien ahí atrás. Juan 14, versículo 1. Juan 14, 1. Cristo habla y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabes a dónde voy, y sabes el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe hace una pregunta muy interesante. Dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Me imagino Felipe siguiendo a Jesús por donde quiera que él iba, ¿no? Haciendo milagros, hablando de su Padre, refiriéndose al Padre. Felipe dice: ya muéstranos el Padre, ¿sí? Del que tanto hablas y nos basta. Mas Felipe no sabía, pues que el Padre, el Espíritu Omnipotente, nadie puede ver. Porque de acuerdo a las palabras de Jesucristo a la mujer samaritana, y en Juan 4:24, Jesús le explicó a la samaritana y le dijo: Dios es espíritu, y y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Vemos a Cristo, sí, pero no vemos al Padre, porque el Padre es espíritu. Y ningún hombre puede verlo, ni aún Moisés. Moisés, también algo parecido a Felipe, le pidió a ver la gloria a Dios. Le dijo que le mostrara su gloria. Y se le negó. ¿Por qué se le negó? Fíjense bien en Éxodos
Voy a leer rápidamente. Éxodo 33, 20. Éxodo 33, 20. Dijo más, este es Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Porque Dios el Padre es todo, es el Altísimo Dios. Nosotros somos corrupción ante su presencia. Por el pecado que mora en nosotros. Es entonces que Dios Padre, es decir, el Espíritu, es inaccesible. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Solamente Jesús conoce al Padre en todo sentido, porque Jesús siempre ha estado con el Padre. Fíjense bien, siempre ha estado con el Padre. Juan 17. Esta es la oración de Jesús en Juan 17, versículo 5. Juan 17, 5, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, glorifícame tú con esa gloria que tuve contigo. Le dice Cristo, pide Cristo en su oración. Esta escritura es increíble, porque antes de la creación, si podemos decir, de este mundo, del universo, Cristo ya estaba con el Padre. Cristo ya estaba con el Padre en espíritu, ¿sí? Porque Cristo todavía no tenía un cuerpo humano. Él vino a tener cuerpo humano cuando nació de mujer. Pero Jesús ya estaba en los planes del Todopoderoso. Sí, y ya compartía Jesús en esa gloria del Padre. Mas Cristo fue mandado a la tierra, porque dicen allá en Hebreos, si no me equivoco, Hebreos 10, que un cuerpo, dice Cristo, me has preparado. Entonces Cristo bajó a cumplir la voluntad de Dios, que era morir por los pecados de nosotros, por tu pecado. Y ahora Él regresa para atrás, va en camino otra vez al Padre, porque Él sabe su propósito. Él ya sabía que para eso venía, ¿no? A morir por nuestros pecados. Y aún cuando estaba allá en el jardín, que le empezaron a sudar gotas de sangre por el sufrimiento que Él iba a padecer por ti, en su oración le dice al Señor, pues para esta misma hora fui traído. O sea, no hay marcha atrás. Esto es para lo que el Padre, Cristo haber dicho, esto es para que tú medites un cuerpo, para venir a morir. Porque Dios Padre espiritual no muere, porque es espíritu, y es espíritu omnipotente. Y ese es el misterio, tal vez, si lo puedo decir así, que con el tiempo, uno estudiando las Escrituras, pidiéndole a Dios por entendimiento, vas a ir entendiendo más de lo que es la Trinidad. O sea, el trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos que el Padre está en la gloria y que Jesús está a la diestra del Padre. Mas el que mora con nosotros hoy
por la fe, es decir, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por cual fuiste sellado cuando se bautizó usted. Y si usted no se ha bautizado, bíblicamente no tiene el Espíritu de Dios. Ya que andamos en esa misma vecindad, allá en Juan, pasemos a Juan 1:18. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como decía, concuerda con lo que acabamos de leer, Juan 17, Cristo siempre ha estado con el Padre. Aún nosotros estábamos en el plan de Dios Todopoderoso antes de la fundación de este mundo en igual manera. Ahora, ¿qué dice el Espíritu sobre Jesús? Hemos leído escrituras sobre el Padre que está en Jesús. Mas, ¿qué representa ahora Jesús? Fíjense en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:15. Dice el Espíritu, lo que dice el Espíritu sobre Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios inaccesible, el Todopoderoso que mora en lo más alto de la gloria. Incluso dicen los salmos que los cielos no basta para Dios, porque Dios es todopoderoso. Eso es algo increíble que diga eso la Escritura, ¿no? Dios que existe fuera y dentro del tiempo. Nosotros somos afectados por el tiempo, mas Dios no es así. El tiempo no existe para Dios, porque Dios en el tercer cielo no existe el tiempo. El primogénito de toda creación, el primero de la creación de Dios el Padre, es Jesús. En igual manera, Él es la imagen de ese Dios invisible, de cual Felipe quería ver. Felipe, estás viendo los milagros. Estás viendo a los muertos que se levantan. Cristo dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Bueno, no me quiero brincar más muy adelante, pero podemos conectar Colosenses 1:15 con Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, dice la Escritura, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Fíjense bien. El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Como decía, Jesús es la imagen del Dios invisible y es la imagen misma de la sustancia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amor. En igual manera Jesús demostró estos atributos cuando estuvo en la tierra. Sanó enfermos, sacó demonios, dio de comer a grandes multitudes, levantó a los muertos, proclamó el reino venidero, el reino del Hijo, en el cual hoy, espiritualmente hablando, en el cual estamos hoy en el reino de su Hijo, amado Cristo Jesús, Colosenses 1:13, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la iglesia, porque Jesús no nomás es la imagen del Dios invisible, Jesús representa la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Puedes leer allá en Efesios 1:22. Sí, y aún así, Cristo le dice a Felipe, ¿tanto tiempo he estado con vosotros? Y aún no sabes quién soy. O sea, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, has visto los atributos del Padre. Felipe, tú deberías de haber reconocido por los milagros, por la obediencia que llevaba Cristo a Dios Todopoderoso en guardar la ley, porque Él vino bajo la ley y Él la guardó perfectamente. Tú te tenías que haber dado cuenta por mi comportamiento a Dios, por los milagros, por las cosas que hablo. Ahora, Jesús no es el Padre, ¿sí? Nunca lo afirmó que lo era, ni tampoco el Padre es Jesús. Son diferentes identidades. Fijémonos en lo que Jesús tiene que decir en estas declaraciones de Él en Juan 14. Juan 14, versículo 28. Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, el Todopoderoso, el Espíritu Creador, el que crió todas las cosas, mayor es que Jesús, que en viejos tiempos, en los tiempos de los profetas, de los antiguos, fue reconocido tiene muchos diferentes nombres, como Jehová, Yahweh. También, ya que estamos ahí en Juan 8, Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Sí? Como me enseñó el Padre, Cristo dice, así yo hablo. Así Él respondía a las multitudes. Porque a algunos no se les dio ver, no se les dio entender las parábolas, no se les dio entender que Él era el Hijo, ¿sí? Que Él era el Hijo del Dios viviente, del Todopoderoso. Los demonios sí sabían. Los demonios sabían claramente quién era Jesús.
Mas Jesús fue instruido, ¿no?, por el Padre y fue obediente hasta la muerte, hermanos. ¿Sí? Es por eso que yo les digo a ustedes, mi hermana, mi hermano, que tenga Dios en gran reverencia en su vida, porque todo esto que de la iglesia Dios hizo es por parte del Dios Padre. ¿Sí? Todo esto es gracias a su misericordia, a su gracia, por haber mandado a su Hijo a morir por tu pecado. Para Dios es personal. Para usted debería ser personal en igual manera. Como decía el hermano Carlos en su estudio, ¿cómo le respondes a Dios por ese gran amor, por esa gran misericordia que Él ha demostrado a ti por medio de su Hijo? Le respondes disciplinándote, sufriendo esta corrupción. Porque vivimos en un cuerpo de muerte, hermanos. Y necesitas disciplinarte, necesitas ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo le correspondes a Dios? Sufriendo la corrupción, hermano. Sufriendo la corrupción, haciendo un lado estos pecados, estas tentaciones que son temporales. Este mundo es temporal, pero lo que es real, eso es lo espiritual. Y pronto, cuando uno pase de este mundo, se dará cuenta más allá, ¿no? Me pongo a pensar a veces, ahorita hay muchas almas que están en el Hades, en los tormentos del Hades. O sea, y día con día se está llenando más y más y más. Me pongo a pensar en esas almas, en la oportunidad cuando estuvieron vivos, cuando tuvieron un cuerpo ellos, en esa oportunidad que se les presentó de poder haber obedecido el Evangelio. Ahora ya no tienen, ya es muy tarde, o sea, esto es muy real. Para algunos tal vez sea un juego, un chiste, pero cuando uno muera, hermanos, que se para al frente de Dios a ser juzgado, entonces eso va a ser bien tarde, ¿no? Nadie va a estar ahí para sacarte de eso. Pablo dice que es horrible caer en las manos del Dios vivo. Es un horror caer en las manos del Dios vivo. Porque el Dios vivo también es un fuego consumidor. Fíjense bien, como decía, la disciplina y sufrir la corrupción, así correspondes a Dios, obedeciendo, porque la obediencia es primordial, hermano. No vas a llegar a nada en tu vida espiritual si no obedeces a Dios. Empezando con el Evangelio, ¿no? Fíjense lo que dice Pablo. Me gusta lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, maestro para otros, predicador para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. No más porque estoy parado aquí enfrente, no significa que yo la voy a hacer también, porque yo me puedo desviar del camino. Este cuerpo me va a desviar si no hay disciplina, como decía el hermano Camilín en uno de sus estudios. Segunda de Juan 1:9. Dile, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjense bien, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo, hermanos? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Sino la muerte, sino la sepultura y la resurrección de Jesús por nuestros pecados. Para todo aquel que crea, para el que crea que Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, Juan 3:16, a morir por nosotros. Que se arrepienta de sus pecados, que se bautice para la remisión de sus pecados. Y solamente así Él recibirá el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Así lo recibieron los primeros cristianos en el primer siglo. Hechos 2:38, 3,000 judíos fueron bautizados. Dejaron el judaísmo después de 400 años, por ahí alrededor de 400 años, de seguir el judaísmo, de estar bajo la ley, de dar el diezmo, de sacrificar animales. Hoy todo es espiritual. El único animal que estoy sacrificando yo es mi cuerpo. Sí. Es este cuerpo que me puede desviar del llamamiento santo, el por cual yo he sido llamado por Dios en su Hijo, Cristo Jesús. Y todo esto, hermanos, es gracias a Dios Padre. O sea, es el enfoque de mi estudio hoy. Quiero que eso sea el enfoque de mi estudio hoy, ¿no? Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre. Ese Padre no lo puedes ver, Felipe. Si lo vieras, Felipe, mueres. Podemos leer Efesios 1. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Dios, fíjense bien, bendito sea el Dios, porque Jesucristo tiene Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos bendiciones espirituales a los que están en Cristo, ¿sí? Los que están en el cuerpo de Cristo, es decir, los que están en la iglesia, los que han recibido el don de Dios, los que han sido sellados con las primicias del Espíritu, para que aquel día que se tenga que rendir cuentas, Dios va a decir, este es mío, porque este tiene el Espíritu. Según, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahí está otra vez, el antes de esta fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es increíble. Antes de la fundación de este mundo, en un tiempo, estamos hablando antes que de Génesis, ¿no? Antes de que este universo fuera creado, porque Jesús fue el que crió el universo.
de acuerdo a Juan 1 al 3. Antes, estamos hablando del tercer cielo en la eternidad, o sea, no puedo hablar más allá de lo que dice la Escritura, ¿no? Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, pasamos al frente y a veces decimos, perdóname Dios por mis pecados. Hermano, Dios ya te ha perdonado. Lo que deberías de decir es, Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque perdón ya tienes. Jesús es el juez, es el mediador entre el hombre y Dios Todopoderoso. ¿Sí? Un mediador nomás hay y ese es Jesucristo. El que es tu juez, es tu abogado personal. Tú te arrepientes, Cristo ora al Padre. O sea, Cristo es tu abogado, Él es la paga por tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Bueno, hermanos, ya para terminar, porque me están viendo muy feo, ahí en Mateo 7:21. Fíjense bien lo que dice Cristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que él hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Los cielos es del Padre, la gloria, la eternidad al cual hemos sido llamados en Cristo es del Padre. El Padre ha dado su Hijo por ti. Repito, ¿cómo le respondes tú a este amor de Dios? Si andas en los antros, si andas en el pecado, ¿le estás respondiendo a Dios? ¿Le estás pagando mal por un bien? Con ese pensamiento los quiero dejar, hermanos. El Padre no lo podemos ver, pero sí vemos a Cristo, ¿sí? Que es la imagen del Dios Padre. Todos los atributos que hay en el Padre, Jesús los tiene. Jesús es la paga por nuestros pecados. Y eso es gracias al Padre Todopoderoso, ¿sí? Tengan en mente, hermanos, este estudio lo quise dar para traer el Padre más en el enfoque en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque al que le vas a rendir cuentas, pues, al Padre. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay algún invitado aquí que quiere recibir el don de Dios, pase al frente, aquí hay agua. El hermano está dispuesto a que lo zambuta ahí y que reciba el don de Dios. Dios los bendiga, hermanos.